Estamos conversando con el poeta y ensayista Eduardo Milán. Ya presentaste este libro. Te iba a preguntar cómo te fue en la presentación. Mirá, que es algo más que literario. Volvés al país después de 4 años. Supongo que siempre tiene un valor que va más allá de lo propiamente literario. No, tiene, digo, es mucho valor junto, pues siempre es un impacto afectivo, emocional y tal. Pero mirá, yo creo que la recepción que vi era buena, porque yo estaba complicando un poco la cosa de la transmisión, metido en unas oscuridades, unas cosas, y la gente no se iba. O sea, estaba allí. Yo digo, les daré piedad, es una cosa, estoy contagiando. Sí, pero parece que no. Yo le decía a las chicas de la producción, que son excelentes periodistas, pero extremadamente jóvenes, cuando me dijeron, viene usted de Eduardo Milán, yo le decía que eso es una pequeña leyenda de la poesía uruguaya en el exterior. Desde hace tiempo las referencias a Eduardo Milán como, bueno, como un referente de la poesía uruguaya, como decía el tape, poeta vivo, por suerte. Sí, porque no está muy claro, la distinción no está muy clara hoy en día. Claro, sí. Pero ¿te encontraste con qué tipo de público? Mirá, me encontré con un público atento, quiero decir, me daba cuenta por las caras que estaba siendo de alguna manera interpelado como oyente, ¿no? O sea, que no esperaba, había un cierto grado de imprevisibilidad, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Hay que tenés que colocar algo que no era esperado, ¿no? Porque si no, es eso, ¿no? Se genera una cultura de lo previsible, la gente consume lo previsible con una cierta satisfacción, con un cierto... Lo confunde con plenitud y lo perdiste todo. Sí. Lo perdiste todo. En el terreno de la poesía quizás sea más fácil, por decirlo de algún modo, o más aceptado que haya cosas imprevisibles. Tu poesía es imprevisible en el sentido que hay que leerla, hay que hacer el esfuerzo de encontrarle un significado que en todo caso es de uno, ¿no? Claro. Pero en otros géneros a veces lo imprevisible dice, es un libro polémico. Pero ¿qué tiene de polémico? Es decir, ¿cómo podía no ser polémico un ensayo sobre cualquier tema, digamos, ¿no? Ahora, el pensamiento está en entredicho, y el pensamiento complejo muy en entredicho. Se entiende por pensamiento el seguimiento de una cierta racionalidad de sentido común, y no podés dar grandes saltos, sí, ¿no? Porque ya... En todo caso, agregar un ladrillo más en la pared para frasear la metáfora de Pink Floyd. Exactamente. Pero es eso, ¿no? O sea que The Wall es totalmente visionario de la época que estamos viviendo, ¿no? Hay poco que cuestionar de la obra. Hace poco tiempo que estuve escuchando y es una cuestión, es algo realmente bien colocado. Porque es una conclusión amarga, porque en realidad, sobre todo después cuando lo hizo en el Muro de Berlín, en aquella época podía ser fácilmente asociado con el oscuro mundo soviético, ¿no? Sí. Pero en realidad también era una crítica a la sociedad inglesa, la sociedad democrática inglesa. Y hoy podemos utilizarlo como una crítica a Occidente o a la globalización, ¿no? Sí, claro. No, pero además la posición de Waters ha sido como muy... Por ejemplo, en el conflicto ahora reciente entre Gaza e Israel, Waters tenía una posición como muy marcada, muy política, y tenía una canción, incluso que no parecía tanto de Waters, que era prácticamente We Shall Overcome, una especie de cosa como muy elemental, que no esperaba de Waters. Claro. ¿Sabés que todo esto viene a cuenta de un pensamiento tuyo que anoté en el papel para citártelo, y está quedando para el final, pero me di cuenta que toda la entrevista giró en torno a él. En un ensayo que tú escribiste en una revista, ahora estoy tratando de recordar cómo se llamaba, hace ya 10 años, hablando de la poesía, y ya hace 10 años se hablaba del lugar de la poesía y la crisis de la poesía, hablabas de una desobediencia fértil a los modelos impuestos. Tú decías, la generación de Vallejo, por ejemplo,
escribió desafiando los modelos impuestos, más allá de que muchas cosas obviamente los compartía, pero fue una desobediencia fértil, y uno a veces se encuentra con que las nuevas generaciones se quedan, y en alguna medida nos quedamos cuando yo era joven también, en lo que uno hace, en la desobediencia, y se olvida de lo fecundo, de la creación, ¿no? Mira, yo creo que uno de los problemas que hay hoy es una especie de autosatisfacción, que sería una especie de desobediencia en relación a la satisfacción limitada que heredamos de los maestros. Autosatisfacción en el sentido de que se puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Sí. Hay una especie de vale todo generalizado, no hay valoración, es muy difícil valorar, y de alguna manera lo que se hace es una especie de poesía de cover, y yo pienso que eso va a más, quiero decir, se va a generalizar como, se habla incluso teóricamente de apropiaciones, de reescrituras y tal. Estamos muy lejos de aquella libertad de planteo de espacios diferentes. Por ejemplo, nombraste a Vallejo, que es fundamental en América Latina y, bueno, y en la lengua, como también está el primer Neruda, ¿sí? Pero son propuestas, modos alternativos de concebir, son invenciones. Simón Rodríguez, el gran, el genio ese que era el consultor de Bolívar, decía, o inventamos o erramos. Claro. Que alguien diga eso en el siglo XIX parece una frase de Jean Cocteau o de John Cage, ¿sí? Claro. Y era un cura que acompañaba a El problema es que tengo temor de pensar que esa frase hoy no tenga ningún sentido. Y no tiene, es que no tiene. Es que, ¿crear qué? Ya está todo, claro, da la impresión, ya está todo creado, está todo, menos la poesía, ¿no? Parecería que la poesía tiene, si se plantea como una cierta función de cuestionamiento permanente, puede sobrevivir un poco más siempre y cuando tenga recepción para él. O sea, haya interesados en ese tipo de discurso, de propuesta, porque también en un cierto momento se puede decir, hasta aquí llegamos. Yo fabulé esa distopía, pues en una distopía. Sí. Hasta aquí llegamos y vivimos de reciclar todo el arte hecho por Occidente. Sí, todo el debate de la posmodernidad, ¿no? Que en definitiva, de alguna manera, uno lo ve en las creaciones artísticas, o en algunas creaciones artísticas de uso o de difusión masiva, la repetición de clichés, de cosas que uno ya escuchó, ya vio, ya sintió. Claro, pero por ejemplo, Duchamp, que es sí, el que equipara el objeto de uso común al objeto de arte. Cuando Duchamp hace eso, él está proponiendo algo radical y una revolución, claro, en el propio concepto de arte. Pero vos no podés seguir en Duchamp, quiero decir, vos no podés seguir en la reelaboración de lo hecho, de lo encontrado hecho, claro, porque eso fue un momento del arte. A ti no sé cuál te toca, pero te toca a otra. Y en todo caso la poesía sigue teniendo esa capacidad de empezar de cero, o de empezar con la más absoluta libertad a armar el tinglado. Y de producir estas conversaciones. Por ejemplo, sí. Eduardo, ha sido un gusto conocerte, conversar contigo y saber que estás aquí en Montevideo desde hace 8 días. ¿Te quedás algún tiempo más? ¿Vas a estar en alguna otra actividad? Mañana me voy. Ah, ya te vas. Ya. ¿Venís dentro de 4 años o antes? Depende de la edición. Bueno, por lo menos estás invitado. Muy amable, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ya venimos. Busca en librerías Marihuana, la flor del cáñamo, un alegato contra el poder, de Daniel Vidart, edita Ediciones B.